Es un placer y un honor firmar en este libro de la UPV Alcoy junto con otras personas de gran trayectoria científica. Espero y os deseo los mayores éxitos, continuación de lo que ya tenéis. Alcoy, 19 de noviembre de 2018. Pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Paloma Domingo, que muy gentilmente, después de una invitación previa visita que hicimos Nuri y yo a la FECIT hace unos meses y que tuvimos el placer de trabajar un rato con los técnicos de la FECIT, pensamos que sería una buena oportunidad tener a Paloma Domingo aquí con nosotros, aprovechando la Semana de la Ciencia y también aprovechando que nuestro rector es el presidente de la CRUE Valenciana para hacer cosas en conjunto con las universidades del sistema público valenciano. Entonces, yo quiero agradecer mucho, insisto, a Paloma el esfuerzo de venir aquí. La vamos a tener con nosotros todo el día y solo introducirte como, bueno, eres física y además has trabajado en la especialidad de astrofísica, ¿no? Y eso sí, empecé, pero no continué, es una pena. Profesora de la Universidad Carlos III, ha dirigido el Parque Científico de la Carlos III, con lo cual tienes mucho bagaje en lo que es la transferencia de tecnología al sector productivo. Y desde enero de 2018 es directora general de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, que no sé ahora si ha sido la primera directora general o ha habido más directoras generales. No, ha habido alguna más. ¿Alguna más? Sí que es cierto que CSIC tiene una presidenta, que es la primera vez que hay, pero bueno, es una clara demostración de que algo esperemos que esté cambiando en esto de las mujeres tomando cargos de responsabilidad. No me voy a extender más, la idea es ahora que Paloma nos haga una presentación de lo que ella considera oportuno transmitir sobre lo que es la FECIT y después establezcamos un diálogo lo más participativo posible y que tiene que acabar después en una pequeña picaeta que decimos aquí con objeto de que haya intercambio de ideas, de opiniones, porque es una ocasión única. Así que sin más dilación te ruego que te doy la palabra para que empieces. Como os he comentado, que hemos empezado a hablar antes de empezar aquí, la actividad de FECIT es una actividad que es intensa para empezar a hablar. Somos 128 personas, somos una fundación razonablemente grande, somos una fundación pública, la presidenta en este momento es la secretaria de Estado y el presupuesto que manejamos son unos 24 millones de euros. La actividad de FECIT, bueno, la idea es acompañar y hacer que la innovación, la investigación y la innovación sea lo mejor posible y le llegue de la mejor forma a la sociedad en general. Quizás sea un poco un resumen de lo que queremos hacer. Y para ello nos dirigimos a muchísimos colectivos. Y hasta que no he sido capaz de organizar toda la información, ya sabes lo que os pasa, ¿no? Cuando da un montón de piezas y no las organizas en algo que tú puedas comprender, entender y explicar. Prometo no tiraros las 2 horas que me pasé con el ministro, pero si lo ponemos un poco por bloques y sin haber linealidad, tenemos un primer bloque que es acompañar a los investigadores. Todo lo que es talento investigador, no la financiación de proyectos, sino lo que tiene que ver con las RC, las Marie Curie, las ITNs, las FED, ese tipo de iniciativas se llevan desde la FECIT. La idea es apoyar el talento, esté donde esté. Y en ese ámbito también, sabéis que los programas H2020 los llevamos entre el CEDETI y la FECIT. El CEDETI lo que lleva es toda la parte que tiene que ver con la industria y la empresa y algo de emprendimiento, y nosotros desde la FECIT llevamos los proyectos que tienen que ver con talento investigador y además que es el pilar 1, y además llevamos el reto 6 y todo lo que es Science with and for Society, todo lo que tiene que ver con ese área que es una parte muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí simplificando un poquito, es un poco, ya perdona, se me olvidaba todos los COFAM, que lo llevamos con la Agencia Estatal de Investigación, hasta 40 programas, proyectos de COFAM. En el segundo bloque tenemos que guardar la ciencia de forma que sea explotable para ver indicadores de funcionamiento y demás. Y aquí entramos con otro bloque de actividad, y una vez que hemos generado ciencia, tenemos que ver cómo lo ponemos en repositorios y cómo somos capaces de explotarla. Ese es el segundo bloque, que entra una cosa que nos gusta a todos mucho, que es el currículum vitae normalizado, ¿verdad? Que nos gusta a todos muchísimo. Lo vamos a hacer para que se cargue de forma fácil, no os preocupéis. Tiene que ver con los repositorios de información. Hay una estrategia europea, sabéis que el programa de las bases de datos, cuando estamos hablando de bases de datos, WOS, Scopus y demás, bueno, nosotros gestionamos todo, hacemos de mesa de contratación para todas las universidades, centros de investigación, hospitales. Lo que está haciendo Europa es que al final, cuando uno ve que hace un artículo, se lo admiten en un paper,
tú estás recibiendo dinero a lo mejor público para hacer ese paper, lo pasas a una revista y luego tienes que pagar por usarlo, lo cual parece que no es muy interesante. Entonces, la línea de Europa está por todo lo que tiene que ver con ciencia abierta. Y ciencia abierta en su sentido más amplio, desde datos abiertos hasta todas las comunicaciones, los papers en abierto, todo ese tipo de información. Y todas esas estructuras es en las que estamos trabajando. Hay una iniciativa que se llama OpenAIR. OpenAIR es la red de ciencia abierta europea y el nodo español lo tenemos en la FECIT. Perdona, se me había olvidado deciros en la primera parte que todos los NCP, los puntos nacionales de contacto, están en FECIT en esos ámbitos que os he comentado. Reto 6, Pilar 1, todo eso está en FECIT. Y aquí lo mismo. Trabajamos con ver cómo podemos recoger esa ciencia y cómo ver cómo está funcionando, porque es importantísimo. Se ha perdido un poco esa línea que había, que quizá la tenía Cotec y que sí la tuvo en origen, que son todos los think tanks, y es una de las cosas que queremos recuperar y con la que queremos trabajar con vosotros. Al final, para plantearse cuál es, hacia dónde va una tecnología, es importante conocer la opinión de la industria, pero por supuesto es muy importante conocer la opinión de los investigadores y ser capaz de generar espacios de encuentro, que luego dar lugar a muchas cosas, pero básicamente es hacer este tipo de informes que en la actualidad se hacen tirando a poco. Y por último, el tercer bloque es todo lo que tiene que ver, por lo que más se conoce a FECIT, con la comunicación de la ciencia. Esto es un resumen de las cosas que hacemos. Algunas de las cosas conocéis, estoy convencida, otras las conocéis un poco menos, pero prácticamente en casi todas estas cosas tienen cabida las universidades, ¿vale? Empezamos con la parte de percepción social de la ciencia y la tecnología. Es difícil plantearte estrategias y acciones si no sabes en qué punto nos encontramos, cómo percibe el ciudadano la ciencia. Este es un informe que se hace desde el 2004, cada 4 años. El jueves presentamos los datos en una rueda de prensa con el ministro y el año que viene ya sale el documento como tal. Pero es interesante la lectura. A veces hay cosas que te chocan un poquito, que tienen más que ver cómo se siente uno, que tiene más que ver cuando te preguntan cómo vas a decir que no, que lo que tú sientes. Pero bueno, está bien, es un trabajo importante. Luego se hacen capítulos específicos, hay uno de niñas, de pseudociencias, o sea que puede estar bien. La presentación es de vosotros. Importante también SINC. SINC, sabéis que es la agencia de noticias, que nosotros recibimos noticias, habitualmente nos vienen de vuestras unidades de cultura científica. SINC es una agencia que básicamente lo que hace es que traduce vuestros papers o la información que vosotros generáis como investigadores a un mix, no digamos que es de ciudadano de a pie, pero se entiende bastante. Tiene detrás 1.500 periodistas. Y los periodistas, cuando van a tomar noticias de ciencia, lo que hacen, saben que este es un repositorio, sabes todo el problema que hay con las fake news y demás, que tenemos un problema ahí importante, porque las redes sociales son muy buenas, pero para estas cosas no son muy buenas. Entonces, es un repositorio que sabemos que es un repositorio que se puede leer mucho más fácilmente, por supuesto, que los artículos, y que además es información contrastada y veraz. Y es de aquí de donde beben muchos periodistas cuando del País, del Mundo, de cualquiera de los periódicos semanales y demás, cogen información de aquí. El otro día, con la reunión que tuve con las OTRIs de la Comunidad de Madrid, me decían que cuando una noticia salía en SIN, que reciban un montón de llamadas. ¿Y por dónde nos llevan? O bien las identificamos nosotros, estas noticias, o bien nos llegan a través de vuestras unidades de cultura científica, con las cuales trabajábamos, porque son al final los que están en vuestro día a día. Y es lo más fácil para que nos lleguen a nosotros las noticias. Lo cual no quiere decir que nosotros también buscamos, pues si hay alguna pues que se haya escapado o qué sé. ¿Vale? Esto es importantísimo, que sepáis que está ahí y que podemos seguir metiendo información o poniendo información, porque esta información, que además creo que está en español y en inglés, muchas veces llegan, me comentaba la gente de las OTRIs, que les llegan muchísimas llamadas porque alguna noticia ha salido en la plataforma, en esta agencia de noticias científicas. Otra cosa que estamos encantados es con Precipita. Yo no sé si habéis participado ya en el crowdfunding. Precipita es una iniciativa de crowdfunding para investigación y difusión. ¿Ves? ¿Qué ventajas tiene Precipita? Bueno, lo de gastar dinero, puedo deciros que, ahora os digo los que hemos gastado, que está bastante bien, pero básicamente la importancia es que un investigador que tiene una investigación que habitualmente se entiende tirando a poco, lo tiene que poner en un lenguaje muy fácil para que la gente quiera poner dinero en esa investigación. Eso es importantísimo. Empezó en el año 2014, estamos ya casi en los 800.000 euros, teniendo en cuenta que ya llevamos poquito tiempo, pero que está funcionando muy bien. Se han aprobado como el 70% de los proyectos que se han subido a la plataforma de financiación, Precipita, y hay unos 8.500 donantes.
O sea, con la poca cultura de donación que tenemos aquí, que ya sabéis que es tirando a poco, el que la gente haya puesto dinero en un proyecto de investigación, es verdad que, que una parte importante es de salud, pero hay otros que no son de salud. O sea, que se pueden meter proyectos aquí, no lleva ningún coste para... ¿Sabéis cómo funciona en esta parte de fundraising? Lo que haces es que tú defines tu proyecto y estos no son por recompensa, esto es por donación. Básicamente, tú pones el proyecto con nuestra ayuda, te ayudamos a moverlo por las redes sociales y demás, planteas un objetivo mínimo de dinero y un máximo, y en función de eso, pues el proyecto está a 90 días y suelen funcionar bastante bien casi todos, ¿vale? Solemos firmar acuerdos con las universidades porque necesitan todo el apoyo de las UCCs. Realmente lo mueve el investigador y trabaja muchísimo con su unidad de cultura científica, que es la que está más metida en los temas de redes sociales, de periodismo y demás, y eso funciona muy bien. Y luego, quizá el último y el siguiente, que es el FEILAB. No sé si lo conocéis. Yo tuve a bien salir en el OLA, porque lo suele presidir la reina, y entonces vino este año, le sorprendió el rey y estuvimos allí todos en Galileo. Básicamente es un poco la misma iniciativa. Tú tienes que contar tu tesis doctoral o tu investigación en 3 minutos. Y de una forma no va a ser divertida, que tampoco es cuestión de exagerar, graciosa, ¿vale? Graciosa y entretenida. Básicamente, bueno, pues a un investigador le dices, ¿os puedo pensar vosotros contar vuestro proyecto, tesis, demás en 3 minutos? Va a ser que no, ¿verdad? Entonces, lo ponemos los medios y lo hacemos con la Caixa y con el British Council para que seáis capaces de llegar a esa final. Esta es una iniciativa que surgió en el Reino Unido, se celebra todos los años y lo que hay es competiciones por países y la final se hace en un sitio impronunciable del Reino Unido, que soy incapaz y lo voy a decir fatal y ahora no salen procesos, así que lo podría decir, pero no. Y la idea es que es un aprendizaje estupendo, porque al final os podéis figurar. Tienes guionistas, tienes gente de teatro, gente que te ayuda. Los que pasan por aquí es un antes y un después. Y de hecho muchos de ellos han ganado la vida con cosas como esta. Han montado empresas y en vez de traerte un presentador aburrido para temas de ciencia, pues ellos se contratan y lo hacen muy bien, porque conocen muy bien el ámbito de lo que están hablando. No es lo mismo contratar a un periodista que alguien que conozca de la tecnología que está hablando y cuando tienes que hacer un guión de una jornada, pues lo hacen fenomenal. Entonces esta es otra de las cosas que también queremos lanzarlo, hacerlo en español. Realmente FEILAB es marca British, pero queríamos hacer algo parecido con Latinoamérica. Estamos empezando a buscar dinero porque os puedo asegurar, como todos, que no nos sobra el dinero. Hemos tenido un recorte estupendo que también nos suena, tiene un 30 y tantos %, con lo cual nos toca buscar dinero bajo las piedras. Pero como era lo que hacía en la universidad, pues aquí, como en casa, sigo buscando dinero. Así que nada. Y lo último que os quería nombrar, y mucho, es el tema de abajo, ciencia ciudadana. Hay una tendencia europea que cada vez, cuando hablamos de Open Science en un sentido mucho más amplio que el tener los papers en abierto, que tener los datos en abierto. Estamos también planteando que el ciudadano pueda intervenir en los proyectos de ciencia. En estos proyectos de ciencia, lo importante es que cuando tú vives un proyecto, no es lo mismo que cuando solamente lo lees y te llega. Hay iniciativas europeas en el SWAP, en el Science with and for Society, y la propia iniciativa, la propia convocatoria que hacemos de FECIP para que cuando tenéis un proyecto de investigación donde penséis que el ciudadano puede tener alguna intervención, ponerlo a funcionar. Y ponerlo a funcionar con dotación económica interesante, tanto por Europa como nuestra propia convocatoria. Estos proyectos de ciencia ciudadana, os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender estupendo. ¿Sabéis lo del mosquito tigre, que se va extendiendo por todas partes? ¿Os podéis figurar a todos los investigadores persiguiendo a todos los mosquitos tigres de España? Pues va a ser que no. Entonces tú lo que haces es que tienes una app donde le enseñas a un ciudadano que es un mosquito tigre. Ellos cuando ven una cosa que se le parece, le hacen una foto, la geoposicionan y se lo mandan al investigador. Este es un ejemplo de ciencia ciudadana. No es el único, pero explica muy bien lo que es. De aquí tenemos un montón de proyectos. Estos son súper divertidos. Os voy a contar algunos porque, por ejemplo, mi comascota están haciendo un mapa de ácaros, lo cual es apasionante. Por ejemplo, la tortuga careta es una tortuga que está la tortuga boba. No sé si conocéis ese proyecto. Está en vías de extinción, entonces están tratando de ayudar a buscarlas, identificar los nidos y avisar a las personas responsables del servicio que toque de turno. Esto en la costa del Mediterráneo se han trasladado desde Turquía. Por ejemplo, este es otro, este de abajo es para hacer un mapa de olores. Es un proyecto europeo porque la parte de olores tiene que ver con las formas de contaminación. Entonces, le pone al ciudadano, evidentemente no tienes que poner tú a que huele, sino que te dan unos... O sea, tú solo tienes que dar así, ¿no? Hacer clic en una serie de puntos en el móvil. Hay otro que es de los helechos, otro de observadores del mar. O sea que, al final, estas iniciativas lo que permiten es hacer partícipe al científico
el ciudadano en la actividad investigadora y acercarse a los científicos. Y yo creo que, bueno, es una iniciativa interesante. Por supuesto que no todos los proyectos son susceptibles de pasar a ser un proyecto de ciencia ciudadana, pero ahí está, yo creo que es un punto interesante en la medida que pueda haber convocatorias o proyectos que sean susceptibles de entrar en esta vía. Y lo último que me queda ya es deciros nuestra convocatoria. En nuestra convocatoria, que sacamos una vez al año, es una convocatoria que tiene que ver con la difusión de la ciencia, divulgación de la ciencia, organización de ferias, eventos variados y demás. Tiene una financiación de 3.250.000 euros. Va a salir ahora, creo que ya está firmada, porque os puedo asegurar que los cambios de gobierno no ayudan a estas cosas, y estará firmada ya. Y saldrá a finales de este mes, yo creo que más bien primeros de diciembre. Se financian actividades en subvención un 60%, y aunque nosotros ponemos esa cantidad, que nos viene directamente del Ministerio, es la única convocatoria que es de estas características en toda la convocatoria pública nacional, la inversión inducida con estos 3.250.000 son 14 millones, porque se hace muchísima actividad cerca de los ayuntamientos, lo que hablábamos antes. O sea, el ciudadano, de donde mejor se llega, vosotros vivís en un sitio más pequeño, entonces lo veis que el ayuntamiento está muy cerca de los ciudadanos, y ahí es una buena iniciativa participar en este tipo de ferias, este tipo de cosas para acercar la ciencia. Muchas gracias, Paloma. Yo creo que es el momento de que dar participación a los presentes, y yo, en lo que decías esto último, gente de la UPV ha puesto en marcha una aplicación que se llama Medusap este verano, que es para seguimiento de medusas. Entonces, tú como ciudadano dices, he visto una medusa, se geolocaliza y aparece un mapa de dónde se han visto las medusas, qué tipo eran, y hay un grupo de ex alumnos que han montado una empresa y que lo que quieren después es tener datos para hacer trabajo de investigación con ellos. O sea que es un ejemplo de algo que tiene que ver con lo que estabas comentando. Mientras los compañeros se van animando a alguna pregunta, yo quería, un tema que nos preocupa, y sé que a FECIT le preocupa, es la brecha de género en el ámbito de ciencia y tecnología, donde las estadísticas aquí que tenemos, que hace poco sacamos, además que como consumo interno todos los años intentamos saber cómo estamos, en el ámbito de la ingeniería eléctrica, mecánica, la ingeniería informática, estamos en un ratio de cada 10 alumnos, uno solo es mujer. En ese ratio estamos, que son ratios muy parecidos a los que hay en el ámbito nacional. Sí que es cierto que en ingeniería química prácticamente hay paridad, pero siempre la ha habido. Ingeniería informática, por ejemplo, que cuando se llamaba informática había mayoría de mujeres, cuando se le cambió el nombre hace 30 años y se empezó a hablar de ingeniería informática, desaparecieron las mujeres del ámbito. Y bueno, quería conocer cuál es tu opinión sobre el tema, que lo tienes que tratar, este tema saldrá. ¿Y qué podemos hacer para revertir esa brecha? Porque al final nos está afectando en que una gran cantidad de cerebros que podrían estar trabajando en ciencia y tecnología no lo van a hacer, pero después la brecha salarial, cuando nos movemos a un mercado donde el tecnólogo, la gente bien preparada, va a tener más oportunidades de empleo con esto de la industria 4.0 y compañía, no se espera a las mujeres masivamente en esos puestos de trabajo. Sí, la verdad que sí, pues es que la realidad es esa. Y si fuera una causa, pues seguro que a todos se nos ocurre alguna, ¿verdad que sí? Si fuera una causa única estaría estupendo la cosa. Ahí yo creo que es una concatenación de circunstancias, no sé muy bien. En cualquier caso, decirte que sí, básicamente en ingeniería. Lo que pasa es que los ratios que maneja la RAI es que en ingeniería están las mujeres entre un 20 y un 25%, salvo en informática, que han bajado drásticamente. De hecho, en física también están en ese ámbito, están 25 y bajando. O sea, el problema no es que sean 25, es que siguen bajando. Y en el caso de matemáticas parece que se ha estabilizado, en un 25 también, tampoco es para tirar cohetes. Estamos hablando que de 4 a 1, tampoco es, deberíamos de ir, por lo menos ir a la paridad, como tú comentas. Y cuando uno empieza a mirar el por qué, cada vez primero se empieza a trabajar con los de bachillerato, ¿verdad? Antes que esos de secundaria, pues hay que seguir trabajando para abajo, los de primaria, y no os digo que los de infantil. Hay una parte que es cultural. A las mujeres se nos lleva siempre la parte del cuidado, y por eso cuando uno ve medicina, que no es una carrera fácil, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo a Carlos III, salieron bioingeniería médica, ingeniería biomédica, perdón, ingeniería aeroespacial, las titulaciones de grado al mismo tiempo. 80 alumnos, 100% en inglés, sí, ¿vale? ¿Cuál es la matriculación en ingeniería biomédica? 75-25, 75 mujeres. ¿Cuál es
En el caso de la ingeniería aeroespacial es un 25-75, 25% mujeres. Entonces hay algo que nos empuja a ese tema más de cuidado, más social, que yo decía el otro día, digo, sí que no todo el mundo tiene que ser ingeniero, pero lo que sí que tienen que elegir, cuando elijan con toda, en igualdad de condiciones con el resto. Entonces empiezas a mirar para atrás y te das cuenta, ¿qué problema tenemos ahora? Y ya no solamente para las chicas, sino en general. En primaria hicimos un estudio con Everest y con Google, y en primaria lo que está pasando es que los profesores de primaria, como terminaron de estudiar la última de primaria cuando ellos estaban en tercero de la ESO, porque la carrera no les enseña matemáticas. Entonces hicieron una encuesta de cómo venían ellos las enseñanzas de matemáticas y el 90% dice que les horripila enseñar matemáticas, que no están cómodos, que no les gusta, y eso no solo ya para las niñas, en general para las carreras STEM eso es malísimo. Cuando vas avanzando, el otro día me comentaban que en una cosa, que había una universidad, que no voy a decir cuál es, pues un aula o algo parecido para enseñar a los alumnos las carreras, a las chicas les mandaban por un lado y a los chicos los mandaban por otro. Digo, pero ¿dónde vamos a parar? Sí, el hecho de que, y cuando vas yendo más abajo, que a veces vas yendo más abajo, te das cuenta que es que hay que trabajar desde chiquititos. Que ¿no? Lo de cuidar a la gente está muy bien, pero que no tienen referentes. Mujeres referentes, ¿cuántas tienen en ingeniería? Y parece que tienen que ser un poco repipi. Los modelos que hay en Big Bang los habéis visto, ¿no? O sea, ellos, 3 astrofísicos de mi gremio, un ingeniero, ella es de biocosa. Y la simpática y la estupenda es camarera. Así que al final no tienen modelos en que dirigirse. Hay otra parte cultural importante, sobre todo cuando salimos de, a lo mejor de las ciudades, que las ciudades también, yo no digo que no, pero es verdad que lo de que la hija se vaya a estudiar fuera, aunque cada vez es más fácil estudiar relativamente cerca de casa, pues como decía la secretaria de Estado, que su madre quería que ella fuera peluquera, porque claro, si no se tenía que ir del pueblo, que era de Córdoba, entonces tenía que dejar y bueno, ya se empeñó que quería ser química y al final fue química. O sea que si fuera fácil, seguro que a vosotros nos podéis contestar algunas cosas más que se os ocurre. Los propios chavales lo dicen, dice, claro, es que a mí mi papá me regala un camión y a mi hermana le regaló una muñeca. Un chaval el otro día ahí en el museo. Son tantas cosas que no sabría qué deciros, pero yo creo que todos estamos más o menos, y se puede ser muy, o sea, tener esas ganas de cuidar, pero se puede estudiar ingeniería, no pasa nada, o estudiar física, o estudiar matemáticas, no pasa nada, pero sobre todo también es hacerlas divertidas, que ese es otro problema. Y luego hay otra parte también en la suma de cosas, y luego vosotros me vais a decir también qué os parece. También hay otra parte importante, que es que las mujeres cada vez van teniendo más confianza. Pusieron un ejemplo que estábamos hablando de chavales de 12, 13 años, que ponían un problema, el mismo problema. En uno había que ser muy inteligente y en el otro había que ser muy constante. Las chicas era el mismo, las chicas se apuntaron todas al constante y los chicos al inteligente. Y de hecho, cuando son más pequeñitos, hicimos una cosa en la Fundación Telefónica, cuando son chiquititos, hasta los 10, 11, se pegaban por coger el micrófono, pero se pegaban, o sea, hicimos un evento sobre Marte, vino una persona del Centro de Astrobiología con chavales pequeñitos, no te puedes figurar, además unas preguntas, bueno, se lo habían preparado de maravilla. Cuando vas a los más mayorcitos, ellas le pasan y preguntas, le pasan el micrófono al de al lado. O sea, que en esa, o sea, no debemos de esperar, porque hasta ahora hemos cogido a los de secundaria. Los de secundaria los tenemos convencidos. Los que ya se han apuntado a ciencias, más o menos los tenemos ya. Pero es que hay que ir mucho más abajo. Y de hecho, el otro día estuve en el CENIO, están trabajando ya con los de infantil. Les ponen unas placas de estas, les lavan las manos, los ponen ahí las placas para que crezcan los microbios, luego se lo enseñan a los chavales, bueno, por lo visto se lo pasan como los indios. Sí, una placa de Petri. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho, hay una parte cultural importante y no voy a decir la palabra empoderar, que no me gusta, pero que nosotras podemos y podemos también. Nos cuesta mucho pelearnos por nosotras, que no sé, estamos en la administración pública, yo estoy en una empresa, yo no pedí jamás un aumento de sueldo para mí, lo pedía para mis compañeros, pero no para mí. Entonces, eso es un tipo de cosas que yo creo que tenemos que cambiar. No sé si os parece alguna otra, y sobre todo los chicos, las chicas. ¿Alguien comenta algo? Por abrirla. Era un bebé, 6 meses. Le pusieron un monito azul. Entonces al bebé, bueno, le hacían de todo, le tiraban para arriba, qué guapo eres, qué machote, qué no sé qué. Le cambiaban el mono y le ponían uno rosa. Y entonces todo el mundo le daba besos. Es la más guapa, no sé qué. ¿Qué desde los 6 meses? Sé que no puede ser. Bueno, tampoco es cuestión de que los tiren, pero que no tiran a ninguno, no a los chicos y a las chicas, no, sino fue curiosísimo, me quedé alucinada, digo, bueno, es que empieza desde chiquititos. Entonces... Es respecto al tema que has comentado de lo de las diferencias mujer-hombre, que me ha gustado también cómo lo ha planteado el director.
Yo creo que también influye muchísimo, yéndonos fuera del ámbito académico, conforme está montado el mundo del espectáculo, las canciones que se oyen, los vídeos. De hecho, nosotros somos padres de un adolescente y lo estuvimos comentando este fin de semana con otro matrimonio. Y los vídeos son todos que si los miras o los censuras o tragas. Entonces, claro, todo eso ya va también un poco condicionando que las mujeres tienen que ir despelotadas y al servicio del hombre, que es el machito. Siento las expresiones que acabo de comentar, pero es que es muy específico, muy claro. El gran hermano, todo. Todo lo que ellos consumen lleva a eso. Claro, ¿cómo puedes modificar esas conductas? Claro, ahí cercenas un poco la libertad de expresión. ¿Cómo, si ellos pueden ver lo que les dé la gana, los padres les consienten también eso? Ahí lo veo muy difícil y cada vez vamos a peor. Porque la televisión y las canciones, las letras son de espanto. Muchas igual no las entienden porque son en inglés y tal, pero son muy duras. Sí, pero eso es un problema horrible para todos. Sí. Y lo que tienes que hacer es trabajar con los chavales lo que se pueda, porque llega un momento que... Yo tengo 4 hijos, y ya son grandes y esta parte ya la pasa. Pero es verdad que tienes que hacer ciudadanos con capacidad de crítica. Es que si no es imposible, porque puertas al campo no le puedes poner, no le puedes quitar el WhatsApp, porque le dejas totalmente autista en un mundo donde todo es comunicación. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos de los fake news. La fake news, que esa no se me ocurre. O sea, este tipo de información que les llega a las chicas, donde ellas tienen, como tú dices, ir medio despelotadas, y los chavales son los fuertes, los no sé qué, es que está ahí y les influye mucho a cierta edad. Lo que sí que hay que trabajar, que es una de las cosas que también hablaba con el Consejo de Fundaciones, trabajamos con 57 fundaciones, que hay que trabajar los niños, y volvemos a lo mismo, desde pequeñitos en valores y en espíritu crítico. Pero eso es muy complicado cuando llega una edad, por mucho que lo hayas trabajado, pero es que ahora tenéis mira, mis hijos son más grandes y esta parte me la he quitado. Pero es verdad que los modelos que tienen de referencia, pues hay que trabajar creando otros modelos que probablemente pues, no sean tan... Yo digo lo de Big Bang, ¿no? Penny es ideal de la muerte, la novia de Sheldon pues no es tan ideal. Entonces al final los modelos que van es por ahí. Y es una pena, pero hay que seguir luchando con ello, no vamos a tirar la toalla. Sí, no, sí se puede trabajar a nivel individual, pero es una situación que es que te llega por todos lados. O sea, entonces la sociedad ya se conforma alrededor de eso, porque las canciones, lo comentaba mi hijo, es que son las chicas las que piden para el fin de curso las peores canciones, que dicen cada barbaridad de ellas. Claro, son las chicas las que quieren bailar esas canciones que ya no dicen nada bueno para ellas. Entonces, eso es muy complicado. O sea, a nivel individual se puede trabajar, pero a nivel colectivo eso va calando. Y cada vez más, con el reggaetón y todas estas canciones que ahora están tan de moda, es impresionante. O sea, a nivel individual sí, pero a nivel de sociedad, vamos, cada vez más cuesta abajo. Yo creo que todo eso influye también a la hora de elegir lo que una chica va a hacer en el futuro. Porque, claro, no se sienten iguales. Todo suma. Así, eso está claro, todo suma. Pero hay un momento, yo así hablo de mi experiencia, llega un momento que tú has hecho todo lo que has podido y luego cierras los ojos y dices, Dios mío, espero que todo vaya bien. O sea, lo que pasa es que hay que tener mucha personalidad también para decir que no a eso. ¿Sabes? Eso es muy complicado. No lo tenéis fácil, ¿eh? A los que tenéis hijos según qué edades en este momento lo tenéis un poquito más complicado. Y es verdad que eso suma. Ese perfil de la estupenda que sale en las películas americanas, pues desde luego ninguna dice que quiere ser físico nuclear, casi seguro. Vamos, todas como mucho animadoras y poco más. Es lo que hay. Yo en eso sí que es cierto que pasa. En los 6 grados que tenemos aquí, en los 6 hay más chicos que chicas. En diseño industrial es el único que está muy igualado, pero en los másters, los 4 que tenemos, en 3 de ellos hay más chicas que chicos. No sé si tiene que ver también las características o también estáis dando cuenta de que en cierta manera también cuando llegas a un estudio superior eso parece que se invierta. A la hora de investigar doctorandos, yo no sé si os habéis dado cuenta, nosotros tenemos también, y por lo menos en ingeniería química hay muchas más mujeres que hombres, por lo menos de doctorandos. Sí, en química sí que está bastante, pero ayer, donde estuve, como yo me voy a pasar un día de la FECA a la Meca, ya no me acuerdo dónde fue,
pero vi la tijera, o sea, es que es impresionante. Cuando estás hablando ya de doctores, ¿vale? Estamos hablando de chicas 52%, estamos hablando de la universidad en general, ¿eh? No en ingeniería, que todavía es más complicado. El 52% son chicas, ¿vale? El 48% chicos. Entonces, estamos así y de repente la tijera hace así. Pero no es que tarde en hacer así, es que sale así y sigue abriéndose. Y ese estudio donde lo vi, que lo ponían del 2015, pero parece que para el 2018 todavía era peor. O sea, al final, los que vivís en la universidad, igual que he estado yo, os dais cuenta que cuando luego vas progresando en tu carrera universitaria, salvo en estudios pues eso, como química o hablo de ciencia, ¿vale? En biología, medicina, ese tipo de cosas, sí es verdad. Y las mujeres, el 80% de las que aprueban el MIR son chicas. Y el examen de MIR tiene una exigencia muy alta. Si esto es un problema de inteligencia, es un problema de que cuando vas a elegir, no pienses que hay cosas que las descartas antes de elegir. Yo creo que es el De problema. hecho, nosotros desde hace un año y pico tenemos una ITN y ahí dentro de los 15 contratos predoctorales se pedía un cierto equilibrio de género, pensando, tenías que marcar la casilla y de hecho se nos descompensaba hacia el otro lado, es decir, la proporción era de muchas más chicas en la mayoría de los casos. Sabéis que otra de las líneas también de la Comisión Europea, igual que hablamos de ciencia ciudadana, son todos los proyectos que tienen que ver con género. Y de hecho nosotros acabamos de sacar un proyecto para acompañar en habilidades, otro tipo de habilidades a las chicas cuando están ya haciendo el doctorado. Porque es que lo de la tijera es espectacular. Yo me quedé porque pensaba que no era tan abierta, pero es que es una tijera en condiciones. O sea, no. Entonces cuando empezamos con la carrera empiezan a 52, pero también cuando tienes que tener un hijo, pues no puedes tener la misma dedicación y ese tipo de cosas que va penalizando tu carrera, eso hay que hacérselo ver. Se va avanzando en esa dirección. Yo creo que este nuevo equipo, nosotros somos una fundación pública, pero el ministerio está ahí, pero sí es verdad que son muy conscientes del problema que hay, van a poner todos los medios para que el hecho de que tú tengas un hijo no suponga un retraso en tu carrera académica, porque bueno, alguien los tiene que tener, y a vosotros no podéis, pues nos toca a nosotras. O sea que esto es un poco la idea. Gracias. Bueno, Paloma, gracias por estar con nosotros. Se agradece, por lo menos en estas plazas más pequeñas, que tengamos la oportunidad de escuchar a los que de alguna manera dirigís estas cuestiones de la investigación y de la universidad. Yo creo que en este debate del género para la universidad es un tema que más o menos hemos asumido desde todos los ámbitos, pero es un reflejo de la sociedad y es lo que tenemos. A mí me preocupa más en otras líneas de futuro de la universidad y a lo mejor relacionado con vuestras directrices, y es en el tema de los valores ciudadanos, la cuestión de la vocación y del esfuerzo. Porque estas cuestiones a veces las dejamos pasar y repercuten en el rendimiento de nuestro trabajo y en el futuro quizás de la investigación, porque es cierto que al final llegan los mejores, pero noto mucha falta de este tipo de valores que antes sí existían en la universidad, de saber lo que uno quiere, disfruta de hacerlo y bueno, y al final yo creo que las cosas funcionan mucho mejor. No sé si en vuestras directrices hay algo que hacer en este ámbito, ¿no? Es que estoy convencida, me pasa igual cuando quieres hacer un emprendedor a alguien de 25 años, porque es mucho más complicado. Dice que no se pueda, pero se puede. Esto hay que empezar en los coles. Por mucho que nosotros queramos, sí trabajamos con el ministerio. Lo que pasa es que luego nunca tenemos suficiente dinero para hacer las cosas y da una rabia horrible. Tenemos una convocatoria que yo supongo que os habéis presentado como Politécnica, no lo sé porque no las conozco todas en profundidad, tengo que confesarlo, para que los alumnos de cuarto de la ESO hagan en un campus de verano, puedan venir una semana a una universidad, se meten en un laboratorio y de principio a fin hacen un proyecto que tienen que presentar hacia el final. Entonces, como no tenemos, habría que tener ese tipo de iniciativas donde de verdad lo acercas, ves lo bonito que es investigar, lo divertido, lo bien que se pasa y al final haces una presentación que también es una cosa que les suele venir muy bien. Es una idea que funciona muy bien. Se da nota de corte este año porque como lo hacemos con el Ministerio de Educación solo nos deja poner nota de corte, no otros considerandos que nosotros nos gustaría poner, pero bueno, el grueso de la financiación lo ponen ellos, pues nosotros un 9,65. Los chavales de 9,65 son los que han podido entrar. No me digáis que no tenemos recorrido para que muchos más chavales entren en la universidad, vean lo que es, vean lo divertido que es investigar, creemos vocaciones, porque en esa edad todavía se pueden crear vocaciones y poderlo hacer. Entonces, bueno, nosotros seguimos teniendo recursos, seguimos buscando recursos debajo de las piedras para que ese 9,65 se transforme en un 7.
porque los chavales cuando hablas con ellos es espectacular, lo que aprenden, lo que se divierten, lo que disfrutan, han terminado su cuarto de la ESO, ya empiezan bachiller, que eso ya es otro mundo, y ese periodo es un periodo espectacular. E insisto, todas estas cosas hay que coger mucho más abajo, mucho más abajo. Generar gente, como tú dices, con ese perfil, con esos valores, con esa capacidad de sufrimiento, de trabajo, de sufrimiento, ¿por qué no? Es algo que nosotros y a vosotros os llegan a la universidad, os llega lo que os llega y tenéis que trabajar con lo que os llega, que normalmente serán muy buenos, pero es verdad que habría que fomentarlo mucho más abajo. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente como país y deberíamos trabajar de otra forma con los chavales. Ya no te vale estudiarte con 50.000 cosas de memoria, ya no sé qué tenéis chavales más jovencitos, pero supongo que seguirán aprendiendo las cosas de memoria porque realmente ahora tienen que estudiar de otra manera, aprender de otra manera y aprender otros conceptos, otros valores y ese tipo de cosas. Entonces ahí el esfuerzo es complicado, que cuando nos llegan a nosotros sí que trabajamos, pero no es un encargo particular que nos haya hecho el Ministerio. Sí, yo creo que tienes razón. Iniciativas como las que estás comentando, nosotros hace años que las practicamos, es un programa que llamamos Practicum y vienen también los mejores chicos expedientes del nivel de que estás diciendo y la verdad es que hacen trabajos súper interesantes. Cuando acaban hacen una exposición que ya quisiéramos que nuestros alumnos del TFG, después de haber hecho toda la carrera, tuvieran ese nivel en muchos casos. Entonces, eso es interesante, pero yo veo más interesante a lo mejor por el aspecto que estás comentando de trabajar con los pequeños. Hacemos también hace muchos años lo de la magia de la ciencia, donde son chavales muy pequeñitos y los ves también, les ves las caras cuando le están haciendo experimentos científicos y eso, que los ves que se emocionan y que realmente estás a lo mejor fomentando que eso puede ser interesante. Porque luego lo que dices en casa, por mucho que lo intentes, al final en la sociedad influye mucho más. Yo en mi caso tengo también 2 hijos, uno está estudiando ingeniería informática y la otra está haciendo el doctorado en biotecnología, o sea que cuadra perfectamente con los... Es del libro, ¿eh? Es del libro, total. Y los dos han sido educados exactamente igual y a los dos has intentado darle los mismos valores, pero cada uno elige lo que quiere. Entonces es de pequeños lo que hay que trabajar. Entonces a lo mejor iniciativas, lo del práctico, todo eso está muy bien, pero a lo mejor habría que fomentar más tipo la magia de la ciencia, es decir, coger los pequeños y verles que puede ser muy interesante y muy divertido y no es solamente de frikis y el hacer eso. Sí, y además hay otra iniciativa que también metemos en la convocatoria, que son ferias de ciencia. Al final también es verdad, bueno, vivís en un sitio más pequeño, pero lo normal es que cuando sales fuera de las ciudades más grandes tengan menos oportunidades. Entonces este año hemos cerrado alguna línea, no la hemos cerrado, las hemos metido en la bolsa general, pero hemos sacado el tema de las ferias de ciencia. Es un esfuerzo para todos, es un esfuerzo para los profes porque nadie nadie reconoce, lo hacen fuera de las horas lectivas, el trabajar con los chicos para presentar sus experimentos. Pero yo recuerdo esta última, que fuera la última, que es la primera, que no había ido a otra, y de repente me llega una chavala, una cría riquísima, pues yo no sé los años que tendría, 12, con 2 coletas aquí, y dice, señorita, ¿le puedo explicar mi experimento? Y entonces me explica un experimento con mariposas que he hecho, estupendo. Pero es que cuando hablo con el profesor, me dice el profesor, mira, ayer, porque el viernes es para otros colegios, para que se desfoguen con niños, que es más fácil, y el sábado y el domingo ya están presentando cosas para la gente que pasa por la feria. Dice, ayer no salía de la carpa donde estaba, dice, es que le daba una vergüenza horrible. Y al día siguiente estaba tan contenta con lo que había hecho que iba buscando a todo el que pillaba, lo paraba para contarle, bueno, y de hecho se había hecho papeletas y las iba repartiendo, una cosa espectacular. O sea que ese tipo de cosas es donde ellos hay que sembrar poquito a poco. Luego es verdad que la sociedad es la que tenemos, a los niños no los pueden meter en una urna, están donde están, pero bueno, yo creo que se puede trabajar y luego cerrar los ojos y decir, Virgencita, que todo vaya bien. Se ha quedado sin batería, por eso va a ratos. En ese ámbito hemos hecho esta semana pasada la Semana Joven de la Ciencia, han pasado 1.200 chavales de colegios por aquí. Habrá magia de la ciencia también para acercarlo a los más pequeños. Estamos haciendo concursos en el ámbito robótica, en el ámbito programación informática, con chavales también de muchas distintas edades. Son varios miles los que pasan por esos concursos. Y una iniciativa muy bonita, que no está Ana aquí, que es la que lo lleva, pero que está ligada a Administración y Dirección de Empresas, ha sido un concurso de emprendimiento entre chavales de menos de 12 años. No solo lo que dice Jaime un poco, Jaime lo que estaba hablando también es del compromiso con el trabajo duro que significa la ciencia y la tecnología, que no sea todo que me las vengan dadas, sino ese esfuerzo necesario, y enfocar también que a las niñas de menos de 12 años
e intentar hacer algo con ellas en esas tempranas edades, porque sí que es cierto que parece ser que hasta los 12 años prácticamente todos quieren ser astronautas, bomberos e ingenieros, y a partir de los 12 años se produce la tijera. Intentar hacer algo ahí y, bueno, en la medida de lo posible de nuestras posibilidades, hacer algún cambio. Al final influimos tenemos cierta capacidad de influencia en varios miles de niños y niñas de todo nuestro ámbito geográfico, y esperemos que eso vaya generando algún tipo de... esas semillitas vayan generando algún tipo de resultados. Sí que es cierto, por lo que antes decíamos, en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto es 50% paritaria, en Ingeniería Química es 60-40%, en Administración y Dirección de Empresas están en ese entorno también, sobre el 55-45%, pero las ingenierías tipo eléctrica, mecánica o ingeniería informática se nos van a 9 de cada 10, y ahí estamos muy lejos. Y muchas veces comentamos que el hecho de que tú saber que vas a ir a un aula donde el 90% son hombres hace que muchas mujeres les cueste, porque ya eso supone una barrera en sí mismo, entonces lo hace complicado. No se me ocurre por qué una universidad puede tener interés en segregar a la hora de recibir a los alumnos. No sé qué ventaja puede tener, no le encuentro ninguna, no sé cuándo lo hacían, en qué estaban pensando, pero espero que no fuera pública, porque si era pública era para matarlos directamente. Bueno, a ver, Fini. Hola, primero gracias por estar aquí. Yo quería sacar el tema de la publicación en abierto. ¿Qué directrices estáis un poco sobre este tema? Porque es algo para mí que me preocupa bastante. Yo publico en el área de ingeniería, bueno, nosotros publicamos en el área de ingeniería industrial, y ahí tenemos un conjunto de revistas bastante prestigiosas que, si quieres que tu trabajo tenga un público interesante, que luego te cite y demás, pues ese es el tipo de revistas que tú quisieras que tu trabajo fuera allí. El coste de publicar en abierto pues son como 3.000, 4.000, 5.000, depende de la revista, por artículo, lo que nosotros ni nos lo planteamos. Cuando participamos en proyectos europeos y demás es una exigencia, ¿no? Sí. Entonces hay historias que puedes hacer y tal, pues lo publicas primero, un año te dejan y tal, pero al final terminamos publicando en las prestigiosas. Cuando hemos publicado en abierto, a lo mejor con un coste más reducido, encontramos una que era austriaca, como unos 400 por artículo y demás, que lo veíamos asequible, pero estaba en el cuartil 1, luego no sabemos cómo, a los 2 o 3 años pasó al cuartil, creo que tercero, o sea, que además no había una línea y demás. Entonces, no lo termino de ver yo lo de la publicación en abierto. O sea, si lo haces para Scopus y demás, luego los trabajos tampoco tienen las citas que tú crees que tu trabajo se merece. Entonces... Bueno, no puedo entrar en mucho detalle, pero no tengo ningún problema, y eso sí que os lo ofrezco, que la gente mía que lleva los temas de publicaciones en abierto, que venga un día y os cuente dónde estamos, ¿vale? Porque yo creo que lo que yo os voy a contar, seguro lo sabéis mejor que yo. Lo que sí se quiere es evitar ese doble pago que se está haciendo, y os puedo asegurar que la negociación que la llevamos nosotros, bueno, no es negociación, que dicen tú pagas tanto y no puedes hacer más, o sea, que de negociación nada. Entonces, al final, yo entiendo que también Europa está poniendo, Europa que somos nosotros, estamos poniendo mucho dinero encima de la mesa para que nos cobren 2 veces. Eso ya, ahí, de cómo pasamos de que tu referencia sea WOS y estés en el primer cuartil y todas esas cosas, a que haya un sistema donde eso se pueda replicar, o el reconocimiento de tu carrera investigadora se haga de otra manera, ahí ya me pierdo. Lo que sí puedo, me ofrezco a que os lo cuenten. Sí que sé que se puede publicar, el otro día estuvieron comentando, o sea, la idea es que Europa lo que quiere es que al final de esto los repositorios de información, tanto de datos como lo que llaman... o sea, lo que tiene que ver que no son los papers ni los datos, todo lo que tienen los congresos y demás, formen parte de un currículum mucho más completo. Ahora mismo, o sea, la carrera investigadora es que va por el kilopaper, y es así. De hecho, ya han aprobado, parece el sexenio de transferencia, creo que ya ha salido a BOE. De transferencia, que no el de campo cero, aquel que creo que han dado 4 en toda la historia, se han presentado 12, o sea, que tú me dirás, 12 en toda España, todo el tiempo, y se han aprobado 4, o sea, que un desastre. Pero sí que se quiere que el currículum será algo más allá que el kilopaper, perdón por lo del kilopaper, porque es como lo llama todo el mundo, que el kilopaper, que al final no genera, genera publicaciones muy buenas, pero que luego no van a ninguna parte. Entonces, Europa está migrando de ese modelo, que es el que tenemos ahora, al otro. Para allá, detalles.
Cuando mi gente encantada de venir a contároslo, porque encima como estamos en modo de Open Air, todas las dudas que tengáis y demás, podemos montar un taller, digamos, sí. Mi gente que es la que lo lleva y os lo cuenta mucho más en detalle que yo, porque yo... No sé tampoco si es una percepción o lo estáis viendo vosotros, que sí que está habiendo una migración rapidísima al Open Access. Es decir, hace 2 años nadie pensaba en eso y ahora ya por todos los grupos empiezas a ver, te empieza a migrar. Luego parece que, Bueno, es que el hecho de que el está siendo tremendo. te obligue a publicar en abierto, o sea, es que ahora mismo todo va enfocado, o sea, no sé la financiación que tendréis aquí, pero lo grueso de vuestra financiación probablemente o una parte importante venga de europeo, Sí. y incluso el plan nacional también. Pues al final está obligando a una cosa que además nos interesa a todos. Es que de verdad que lo de yo que desde que me he acercado a esto de las bases de datos, es una locura, es un dineral. Y tampoco reconoce la carrera investigadora, porque hay congresos que son tan buenos como una publicación. O, yo qué sé, hay otro tipo de actividades que hay que reconocer. Y entonces, en la medida que se reconozcan otro tipo de actividades con un currículum mucho más abierto, donde se metan otro tipo de actuaciones, a mí me encantaría que se metiera la comunicación, en esta parte no, ya la meteremos en el de transferencia, estaría muy bien. Y además es previsible que en un par de años cambien también los cuartiles de las revistas, es decir, porque si los grupos que acceden a proyectos europeos están obligados a publicar en Open Access, significa que ahí irán grupos buenos, con lo cual va a haber un movimiento que no sabemos por dónde va a ir. Vamos a convivir con los dos una temporada, Sí. pero yo creo que en un momento dado es un movimiento imparable, está ahí, Europa apuesta por ello, ha puesto muchísima financiación, el camino de cómo pasamos de uno a otro es lo que te va a contar mi gente. Y habrá que hacer un sistema. Eso tiene un periodo de tiempo, yo creo. Por eso te digo que vamos a convivir con los dos, pero probablemente el reconocimiento sea mucho más abierto, más allá del este. Eso también es interesante, ¿no? Al final tú estás difundiendo la ciencia cuando te mueves por ahí. ¿Por qué no te cuenta en tu currículum? Pues si me la sé. A propósito de lo que estamos hablando ahora, a ver, yo estoy ahora en el ámbito de la gestión, ¿no? Y el ámbito de la gestión es un ámbito complejo porque tienes que manejar recursos muy finitos, cada vez más finitos, y unas necesidades infinitas. Y cada vez que nos reunimos los aquí presentes, pues las necesidades triplican probablemente la capacidad de satisfacerlas y genera pues angustia al que lo hace. Y una de las cosas con las que nos encontramos ahora en la Universidad Politécnica de Valencia es que hemos creado un sistema por el cual de reconocimiento de lo que llamamos plan de ordenación docente basado no en la ley BERT, sino en más allá de la ley BERT, y las cuentas empiezan a no salir, porque la ley BERT dice si tienes sexenio vivo, entonces tú tienes una reducción en la docencia que te permite hacer investigación. Mi pregunta, he hecho estas reflexiones, ¿realmente el sexenio es el indicador que tenemos que utilizar para hacer esa reducción en la carga docente? Porque no fue creado para eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si quieres apagamos la cámara, si hace falta. Si tienes opinión al respecto, porque creo que se ha utilizado personalmente un indicador que era más para complementar, para un reconocimiento de la actividad investigadora y dar un dinero. Y ahora yo tengo un compañero, no sé si a vosotros os pasa, que está negociando cuándo se publican sus artículos para repartirlos y que los sexenios, o sea, si puede publicar en un sexenio y le van a publicar ese año, lo retrasa para que el año siguiente le cuente para el siguiente sexenio, con lo cual da la impresión de que es un juego extraño y que no están midiendo. Y gente que si publica, no lo sé, 40 artículos en 6 años, vale lo mismo que publicar 6, de cara a la reducción docente. Y se da a juegos un poco perversos. No sé si es la forma de medir la dedicación de un profesor a la docencia y la investigación. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que también tiene que ver con lo que se le pide a la universidad en origen, y yo creo que esto es de las cosas que irá cambiando. Cuando empezaron a publicarse, ¿os acordáis que cuando empezó a contar las publicaciones para los sexenios,
fue cuando España dijo vamos a investigar. Entonces vamos a investigar y vamos a reconocer todos los papers, y entonces hemos pegado un subidón para arriba, porque llevaba parte económica, reconocimiento y demás. ¿Se sigue pidiendo que solo investigamos o se sigue pidiendo que ahora investiguemos y creemos impacto social? Pues habrá que cambiar la medida. Yo creo que este sexenio de transferencia viene en esa dirección, porque ya no creo que tengamos, y de hecho tú ves los números de Estados Unidos y Japón y cada vez publican menos, o sea, siguen publicando porque evidentemente publican, porque es un punto de encuentro entre todos, pero cuando uno ve los que están como locos publicando son los chinos, pero cuando ves a los que pueden ser nuestra referencia, sobre todo los de Estados Unidos y Japón, van así. O sea, que parece que depende de lo que se le pida a la universidad o lo que se quiere que sea la universidad, habrá que transformar esos indicadores. A mí, yo que vengo mucho de una parte, yo antes no estaba en el currículum, antes trabajaba en temas de inteligencia artificial en una empresa, en el grupo Telefónica, y yo es que llegaba y veía a los investigadores que iban a hacer proyectos y digo, es que no me entendían. No me entendían, yo hablaba con ellos y digo, no, es que no me vale una solución buenísima a final de año. Yo necesito que esté funcionando el 15 de junio, Olimpiadas de Barcelona. Y al final decidía qué proyecto lo hacía yo. Y tenía dinero para aburrir. Y no conseguir un grupo que me entendiera. Si lo que queremos es que se cree calidad de vida, que se cree impacto, que la tecnología que se desarrolla llegue a la sociedad, pues a lo mejor hay que empezar a medir otras cosas. Yo no sé qué, yo por lo menos el sexenio de transferencia es una indicación clara. Otro problema que tenemos es la caída de empresas. Han caído de 40 y tantas mil que había que hacían innovación, ya no digo más de, sino proyectos innovadores, a 15.000. O sea, mis últimos problemas cuando hacíamos transferencia de tecnología y queríamos comercializar una patente es que no teníamos empresas en España que las pudieran absorber. ¿Y eso qué pasó? Que la última la licenciamos a Ericsson Finlandia y la otra a NEC Japón. Lo cual es una pena, porque bueno, mejor que se queden muertas de risa en una esquina, pero al final hay una parte importante, no se nos pide a las universidades que apoyemos en la creación de tejido, que no tenéis por qué ser vosotros, sino vosotros por vuestras manos tenéis un montón de investigadores que terminan la carrera y quieren estar ligados a la universidad. Cuando uno tiene un doctorando es como un hijo tuyo, y el hijo tuyo pues no se quiere ir y quiere seguir trabajando contigo, y una buena vía es la creación de empresas. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que pedir es, ¿qué problemas tenemos ahora? ¿Seguimos teniendo problemas de investigación? Parece que no, investigamos bien y en España se investiga muy bien. ¿Qué problema tenemos? Que no somos capaces de hacer que esa investigación, y en el caso de ingeniería más, porque bueno, cuando tienes una universidad generalista el problema es otro, pero en una ingeniería lo suyo es crear valor y crear riqueza y crear puestos de trabajo, porque ahora mismo no hay. Ya sabéis que muchas de las situaciones, otra de las cosas que llevamos, como veréis, tenemos un batiburrillo de cosas, es hay una asociación de investigadores que están fuera de España, que es la asociación de 16 asociaciones por todo el mundo. Muchos de ellos se han ido porque querían, pero muchos de ellos no pueden volver. Y yo decía, volver montando una empresa, digo, porque es que, bueno, la vida ha cambiado, ahora son otras cosas, y ¿por qué no podemos traer y generar un tejido nuevo que permita que los alumnos que terminan vuestros se coloquen? Y en sitios como este, tenéis también la ayuda del ayuntamiento y demás. La Politécnica de Valencia siempre lo ha hecho muy bien, todo el tema de emprendimiento. Yo los conozco del programa IDEA desde el origen de los tiempos. O sea, que ¿por qué no eso? Y se mide eso. Porque ya no se puede seguir midiendo eso, que lo de los papers lo llevo regulines nada más. Para los que venimos de la parte de transparencia, esto es un dolor. Vale. Gracias por estar aquí, ¿vale? Por haber venido, la verdad que es un placer tenerte aquí y escucharte. Y bueno, es que a raíz de lo que estabais hablando, me ha venido a la cabeza un compañero nuestro de departamento, que es Alex, que una conversación que tuve con él ya hace tiempo, ¿no? Y él es que es una frase de estas que se te quedan, ¿no? Y dice, nosotros estamos todavía en la dinámica del publica o muere, ¿no? Cuando en Estados Unidos están ya cambiando ese es haz o muere, ¿no? Entonces un poco veo que ya está llegando toda esta onda aquí, ¿no? Y luego también quería destacar otro tema de la transparencia de antes, ¿no? El grupo este de los 1.500 creo que periodistas que has comentado, que están trabajando, es decir, yo sí que veo que tiene un impacto significativo, porque es verdad que cada vez cuando lees diferentes periódicos electrónicos te encuentras con más noticias de ciencia, y es verdad que cuando pinchas sobre la noticia, efectivamente tiene un contenido relativamente breve donde sintetiza la idea principal, donde te pone la fuente, donde empiezas a leer revistas que te suenan, ¿no? Y dices, y esto, claro, desde el periódico el impacto llega a muchísima gente, ¿no? Luego, no sé
si eso tiene algún tipo de control previo a su publicación. El periodista muchas veces busca el titular que engancha, ¿no? Y luego a veces, pues bueno, lees el titular y intenta buscar ese titular, ¿no? Para engancharte, ¿no? Y para que hagas clic, ¿no? Pero es verdad que impacto sí que está generando, ¿no? De hecho, en Psiquiatra tenemos más de 7 millones de visitas al año. O sea, no solo los periodistas que entran y cogen información para sus periódicos, no suelen manipular los textos. Otra cosa es que respetan los títulos y todo esto. Es Creative esto. Commons, o sea, es en abierto, ellos pueden coger el texto y ponerlo, pero no solemos tener problemas de ese estilo porque para ellos es una referencia, el poner agencia SIG detrás, para ellos es una referencia muy fiable. Si cambian el texto ya no lo pueden poner. Entonces, en general no solemos tener problemas con eso. Y es verdad que tiene un impacto enorme, pero no solo debíamos de impactar en la parte de comunicar, también tenemos que impactar en otras cosas. Eso es un poco lo que comentaba de temas ligados a la transferencia, que ahí no se reconoce. O sea, el que hace comunicación, el que se pone a hacer una patente, el que no sé qué, es porque es así. Pues es un emprendedor que es una palabra que todo el mundo la asociamos a la creación de empresas y nada más lejos, porque no sé si sabéis, ahora hay un movimiento muy potente en casi todas las empresas, sobre todo las grandes, buscando lo que llaman intraemprendedores. Es ese perfil del inquieto, del que le pones un problema encima de la mesa, se remanga y se pone a trabajar y dice, uy, esto no lo puedo hacer. Ese perfil que debemos de crear en nuestras aulas, que se debe de crear, por lo que comentabas tú, desde chiquititos, cuando llega a la universidad, debe decidir formarse en esas líneas y trabajar no solo para hacer, sino para hacer. Comentaba la directora del MIT, bueno, la anterior, que ya se ha jubilado, que ellos, es alucinante, del dinero que les llega del gobierno, que les lleva una millonada de millones de dólares, solo el 4% lo generan en licencias de patentes. El resto es todo impacto ligado a emprendimiento. O sea, no es dinero que le entra al MIT por montar, sino ellos lo que miden es, he creado tantos puestos de trabajo, las empresas del MIT tienen tanta facturación, han contratado tantos proyectos con la universidad, han hecho tantas prácticas, tesis doctorales y demás, eso es lo que miden y eso es lo que deberíamos medir. El problema desde mi punto de vista y en el tiempo que llevo trabajando es que nos empeñamos en que sea un investigador senior y eso no funciona. Tiene que, senior me refiero a un investigador ya de carrera, porque tiene que dar las clases, tiene que poner las notas, tiene que investigar además, a veces si te toca cargos de gestión, pues le toca hacer los cargos de gestión y realmente, por simplificar, el que monta la empresa es el que come de la empresa. Lo bueno es tener un back office, donde tú tengas un investigador, primero que da un poquito de sensatez y segundo, que sigue inyectando tecnología. Y ese modelo funciona y funciona muy bien. Entonces, bueno, en la medida que se nos reconozca o se os reconozca, yo lo hice una vez, me fue fatal, o sea, que no sé si soy muy buena contándolo, pero yo era investigadora, así que no. Entonces, mientras se reconozca ese tipo de cosas, está por donde yo creo que vayamos en la dirección correcta. Sí, en ese sentido, ¿tenéis alguna idea? ¿Se va a hacer tomar alguna iniciativa para fomentar esos cambios? Porque al final, la verdad es que nos dejamos llevar por las directrices que hay. Si lo que cuentan son las publicaciones para tener, digamos, un premio o tener sexenios o acreditarse, pues la gente se dedica a publicar. Sí, te adaptas a lo que hay. Claro, pero si se cambian las directrices, se fomenta, se valoran más otras acciones, la gente haría otras acciones. Porque luego tenemos gente excepcional que acaba la carrera y no sabe qué hacer. Yo, por ejemplo, estando en los tribunales de Ramón y Cajal, daba una pena porque veías una gente con unos currículos que ya quisiéramos, o sea, impresionantes. Las plazas que habían eran muy pocas, está claro, está limitado por el presupuesto, pero las plazas se adjudican en función de los baremos que se han establecido y ahí el mayor peso eran los papers. Entonces veías gente que había hecho cosas muy interesantes, pero mejor tenía menos publicaciones y no llegaba a la nota de corte y se queda sin el Ramón y Cajal. Entonces, eso también sí que podéis cambiarlo. Eso yo lo puedo transmitir. Os digo que nosotros somos lo que es verdad es que mi jefa es la secretaria de Estado, con lo cual sí que estas cosas es fácil transmitirlas. Yo creo que, sobre todo por la parte del ministro, lo que quiere toda esta parte de talento que se pierde y que quiere retener aquí. Si habéis visto las entrevistas, siempre habla de lo mismo, lo quiere dotar con más dinero, otra cosa del tiempo que les dé, el tiempo, o sea, como mucho queda un año de gobierno, o un poquito más. Pero yo creo que se va en esa dirección. En concreto, el secretario general de universidades, por ejemplo, pues José Manuel Pingarrón, que él mismo tenía una empresa funcionando en el Parque Científico de Madrid, una empresa que funcionaba muy bien, y es muy consciente del problema que supone solamente financiar la parte, o sea, ayudar la parte de research. Es verdad que en ese sentido sois una universidad politécnica.
Cuando uno va a una más generalista, por ejemplo, yo estoy en la comisión de investigación de la universidad, el mundo es otro. Entonces es complicado y tienes que hacer convivir todas las culturas. Y ahí, vosotros que esto lo veis muy claro, y digamos, yo lo tengo clarísimo, en otras áreas de conocimiento donde por error se piensa que este tipo de cosas no se pueden hacer, porque no hay nada más creativo cuando uno junta gente de áreas de conocimiento muy separadas. El otro día me comentaban de un proyecto que era un tema de políticas públicas y Big Data. O sea, gente de derecho, de política pública, se había juntado con unos de informática y habían hecho un proyecto precioso para ver el impacto de las políticas públicas. Entonces, cuando tú haces, y la idea era crear una empresa, porque al final tú estás analizando impacto a partir de lo que sea. Y entonces el problema que tenemos, y yo estoy hasta contárselo a la gente que no es de ingeniería, eso lo entiende muy bien, digo, es que tú no vas a hacer una nueva codificación porque no vas a competir con Telefónica para un tema de telecomunicaciones, pero sin embargo, vosotros tenéis un conocimiento en un área que junto con otra parte de tecnología que será la base tecnológica de la empresa, podéis hacer cosas mucho más nuevas que las que se pueden hacer en un ámbito donde ya hay muchísima empresa que está haciendo cosas. O sea, es mucho más difícil sacar proyectos rompedores en un área donde hay una inversión en I+D muy importante y en otras áreas es que no lo hay. Entonces, eso es lo que tiene el ser una politécnica, que a mí me entendía muy bien cuando hablaba con ellos, cuando yo me iba a hablar ya con sociología o demás, pues ya no era tan fácil que me entendieran. Pero sí, yo creo que por esa línea va, porque yo creo que si queremos llegar, esto es como todo, dentro de unos años, ¿qué visión tengo de la Universidad Española? Si quiero llegar a esa visión, evidentemente tengo que cambiar el camino. Y el camino se pasa también porque aquí se amolda uno todo. Sale la nueva, cómo se va a evaluar lo que sea, y todos, eso lo hacemos fácil. Lo importante es tomar esa decisión. Y en esa yo lo que puedo es decidir. Eso es sin problema. Muchas gracias. Sí, otra pregunta es, cuando estamos intentando a veces a lo mejor hacer eso porque nos están guiando, como decía Ana, y nos piden en los proyectos siempre que intentemos hacer reuniones, que intentemos transferir nuestro conocimiento al sector productivo. Entonces eso al final lo que acabamos haciendo es un workshop. ¿Eso sirve para algo o consideras que debería? Porque a veces da la impresión de que sí, pero a veces da la impresión de que todo el mundo está ahí simplemente cubriendo el expediente. No sé qué... Yo te digo mi impresión, Sí. que sirve para poco. Poco, sí. Pues a ver, yo os digo lo que yo hacía y funcionaba razonablemente bien. También es verdad que tengo un currículum un poco raro. Primero estuve llevando un área en una empresa, luego fui profe de informática 9 años y luego llevo la parte de transferencia. Entonces ahí, lo que yo creo que es importante es que en la OTRI que tenéis aquí en la Politécnica de Valencia, gente que es así, es incorporar a la OTRI perfiles de gente que venga del mercado. O sea, si no conocer los problemas, las restricciones de trabajo de la empresa y el lenguaje de la empresa es muy, muy complicado. ¿Cómo funciona eso muy bien? Vamos, usar el 70% como un maletín en clústeres, plataformas, visitas a empresas, y es raro que desde una empresa no te reciban, viniendo de una universidad como la Politécnica de Valencia. Ahí te sientas con ellos y que te cuenten los retos que se les plantean. Esos retos se traducen aguas abajo en tecnologías, normalmente más de uno. Y lo que haces es generar un encuentro entre la gente que ya no será el que tú te recibe, que puede ser el director de innovación, sino la gente ya más de los que están desarrollando ya la tecnología en la empresa, contigo, tú sabes de qué estás hablando. A eso sí funciona. Funciona bien porque estás hablando de un problema real de la empresa, no de una tecnología de a futuro, y ahora mismo a lo mejor a la empresa es que tú puedes tener una idea de cómo se puede aplicar, pero probablemente la empresa no sabes si eso es aplicable, en qué nivel de madurez está y demás. Y se genera ese primer contacto. Y eso funciona muy bien. Si vas a un workshop genérico sobre fotónica, por ejemplo, sobre Big Data, sin embargo, si tú vas a un proyecto concreto de fotónica porque tienes un problema concreto en la industria X que necesita un sistema de comunicaciones de no sé qué, o quiere ponerle un LiFi en comunicar con LEDs, o yo qué sé, cualquier cosa que se le ocurra, es una cosa más pequeñita, mucho más fácil de montar, que lo de montar un workshop, ya sabemos todo el tiempo que lleva, y va sobre cosas muy concretas, y eso funciona bien. Un workshop, por supuesto, que hay que organizarlos, pero al crear la rentabilidad en la relación con la industria, a todos nos gusta, cuando vamos a un sitio, ir a hablar de nuestro problema, que lo hayas entendido, que lo hayas asumido, que te hayas buscado la molestia de buscar qué grupos pueden abordar ese problema, además, probablemente desde distintos ataques, porque resolver un problema hay veces que no es una solución única, pero ya giran alrededor de algo que le interesa a la industria, a la empresa de turno, y eso funciona muy bien. Esa es mi idea. Y luego otra cosa que funciona muy bien, y yo soy otra idea, que bueno, ya Fernando se la ha contado varias veces, lo que hicimos también, que
universidades hay bastante heterogéneo el mundo de las universidades, pero nos empeñamos en hablar siempre de tecnología en general. ¿Y qué sucede? Que una tecnología, como el infrarrojo, es aplicable a la salud, es aplicable a la seguridad, es aplicable a la aeronáutica, es aplicable. Entonces lo que hicimos, y os digo que funciona y funciona muy bien, es generar lo que llamamos mapas de conocimiento que están colgados en la web por áreas de negocio. O sea, cuando tú vienes del mundo de la seguridad, te interesa ver cosas de la seguridad, pero de sanidad te importan tirando a poco. Entonces, entresacáis, es un trabajo bastante importante, pero funciona muy bien. Se entresaca de todo lo que hacéis, que suele ser bastante horizontal, que parte tiene que ver con ese área de mercado. Y tienes un mapa de salud que te vas al hospital de turno y dices, bueno, pues nosotros somos capaces de con infrarrojo ver temas de piel, de temas de dispositivos médicos, de temas de no sé qué, los grupos que hacen es este, los resultados en esto, y siempre basado en proyectos, claro, porque si no pones proyectos detrás, parece que ya sabemos, cuando sale una área, igual que somos capaces de improvisar lo que sea, pues cuando sale un área nueva de conocimiento, todos hacemos Big Data. O sea, en la realidad en España creo que hay 700 grupos que hacen Big Data, que unos hacen más Big Data que otros, eso para que nos vamos a engañar. Entonces, con esa referencia, el siguiente que hacíamos es que con ese mapa íbamos a los clústeres de turno, a la empresa de turno, y se lo dejabas encima de la mesa, además en papel. Sé que no se debe, pero es que la parte de digital a la gente le cuesta mucho más. En papel, y era raro que no te llamaran habiendo redondeado ciertas cosas que le podrían resultar de interés. Es un poco la diferencia entre empujar la información, el pull y el push, o tirar de los y ajustar y acercar oferta-demanda. Eso suele funcionar. Sí, yo quería, bueno, hay muchas cosas así a comentar sueltas, pero por centrarnos, esto es un centro pequeño y de campus externo, entonces para hacer muchas actividades a la sociedad, a los chiquitos pequeños o de investigación, pues supone un esfuerzo de unificar áreas, unificar departamentos, etc. Entonces todas esas líneas a veces no son comprendidas porque se gestiona para campus grandes, para ciudades grandes. Entonces la pregunta sería si va a haber líneas o si se tiene pensado para centros más pequeños cómo gestionar todo esto. Porque si no, los centros pequeños al final la gente se va a los grandes. Igual que los jóvenes, si no hay aquí, pues se van a Europa a investigar y después hay que devolverlos si podemos. Pues lo mismo pasa aquí con los investigadores, y no por los más mayores, sino la gente más joven que está empezando. Si aquí no hay equipo completo y sí que lo tienes en un campus más grande, pues también. Entonces todo el esfuerzo, toda la formación cuesta. Y estamos entrando en una edad todos mayores y no vemos el recambio joven, digámoslo así. No se ha estructurado, hubo un barrido de entrada cero en estos años de la crisis, ha sido brutal, no se ha escalonado, pero alguien tiene que... Entonces todo este problema en centro pequeño, pues sería un poco la idea, no es una pregunta. No, lo que pasa es que es así en los pequeños y los grandes. Ahora los tapones que tienen las universidades grandes, el otro día estaba en México con la Asociación de Investigadores de México. Bueno, yo lo he hablado con ellos y con los del CERU, los del Reino Unido también. Y yo les dije, digo, ahora mismo hay, no sé si en vuestro caso, desde luego en las universidades el tapón que hay por esta parada de contratación, donde no es lo mismo que tú a los 30 y pocos te digan, oye, pues no tienes continuidad, me voy al mercado y demás. Han pasado 10 años casi. Los que están interinos tienen 40 y tantos. La llegada al mercado con 40 y tantos y con una carrera investigadora, pues ya sabéis lo que se reconoce en las tesis doctorales, que ese es otro problema que tenemos. A ver si con los doctorales industriales conseguimos mejorar el reconocimiento de ese perfil. Y yo les decía, digo, es que no planteéis volver así, tendréis que pensaros en volver de otra manera. A lo mejor volver a la industria y demás. Sé que no te estoy respondiendo a lo tuyo, pero es un problema que está ahí. Y yo no sé, eso será más política de la universidad con sus campus, ahí yo ya me pierdo. Pero lo que sí que queremos es que la ciencia llegue a todas partes. Eso sí que te lo puedo decir. Tenemos proyectos como el Ciudad Ciencia que estaba por ahí, que es un proyecto con el CSIC, que vamos a poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Queremos que llegue a todas partes. El cómo seáis capaces de retenerlos en sitios, por ejemplo, como este, también tiene sus ventajas vivir en un sitio como este, que no es la locura de vivir en sitios grandes como Madrid o en Valencia, además, que te vuelves un poquito loco. Los niños aquí seguro que hasta cierta edad viven muchísimo mejor. Luego ya se te querrán ir cuando vayan a estudiar, pero
Ahí yo siento que lo entiendo un poquito. Sí, esa preocupación, ¿no? Bueno, yo lo que te quería preguntar... ¿Se oye? Sí. Vale. Estamos hablando de otros méritos, de otras cosas, pero hay una cosa que se nos olvida, que es la objetividad. El sexenio, hay gente que le parece mucho, hay gente que le parece poco, exigente. A mí me parece bien, no me quejo. Pero me parece sobre todo objetivo, porque está muy definido desde hace 20 años lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y tú te lees el BOE y ya sabes lo que tienes que hacer. El problema es cuando hablamos de este chico se lo merece, este chico... Vale, hay que poner criterios objetivos, o sea que no es tan fácil. La transferencia a empresas tiene una recompensa económica, si lo sabemos hacer bien, y la universidad lo permite. O sea que tampoco me desespera a mí que no se me reconozca. Ya quisiera yo tener muchos contratos con empresas y que no me lo reconocieran en el sexenio. Entonces tampoco me parece tan grave. Y por último, me gustaría preguntarte, más volviendo al principio, a lo de la integración de la mujer en todo esto, ¿tú qué opinas que en un concurso público, en un programa público, por ser mujer te den 5 puntos más que por ser hombre? Es que la Generalitat Valenciana lo hace, ¿eh? Es que no lo sé, eso es muy, muy, muy opinable. A mí la discriminación aquí estamos hablando de opiniones. Sí, sí. A mí, o sea, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido varón? Hombre, lo que me gustaría es que la evaluación fuera ciega, eso sería lo mejor, que fuera ciega. O sea, vamos a ver, yo te digo, yo me he criado en una titulación que el 50% eran mujeres, he trabajado en una empresa donde mi jefa era una mujer y mis compañeras son mujeres, y entonces yo no entiendo cuando yo voy a un concurso público y yo por ser varón me dan 5 puntos menos. No lo entiendo. No me parece justo. Solo eso. Sí, yo creo que aquí todo el mundo tenemos opinión, ¿verdad? Unos, unas, todos. Yo desde mi punto de vista, la verdad es que la discriminación positiva me gusta tirando a poco. Lo que pasa es que hay veces que hay que hacer algo y está ahí. O sea la objetividad, sí. Creo que estoy en contra de la discriminación. Pero bueno, o sea, las cosas están hechas así. Sí. O sea, ¿te parece bien, no? ¿Perdón? ¿Te parece bien entonces? A mí lo que me gustaría, de verdad, es que fuera ciega. Y a mí también me gustaría que fuera ciega. Que cuando uno va a seleccionar... En eso estamos de acuerdo. En París, cuando hacían la selección de músicos en la orquesta de París, cuando lo hacían viendo quién tocaba, entraban 15, 20 mujeres, son 20. Cuando pusieron una mampara y solamente era lo que tocaban, entraron un 50 o un 60. O sea, que sería lo suyo. El problema es que si se puede hacer ciego, yo creo que sería la solución mejor. Ni 5 puntos más, ni 5 puntos menos, ni 5 puntos ninguno. Lo que no conozco es cómo está organizado y probablemente vuestras compañeras tengan más información o más opinión que yo. Yo te puedo asegurar que hay una casillita donde me pregunta por el sexo. Y yo me gustaría poner el que más puntúe. Pero no, tengo que poner el que, claro, porque después llamándome Juan, pues canta mucho. Sí, se trata un poquito. Yo quería preguntar. Vale, otra cosa que me preocupa es en la línea de la transferencia, está claro que una línea es la que ha comentado Juan y la tradicional, que es a partir de contratos que hagamos con empresas, convenios y todo eso, y está muy bien y además yo intento hacerlo todo muy equilibrado y demás. Pero también yo veo una transferencia muy importante, que es la que hacemos los profesores, que investigamos cuando estamos en las aulas. Entonces el alumno cuando sale y va a las empresas, pues tiene ese conocimiento. Entonces es muy importante, que eso parece que se obvia. Entonces la investigación tiene para mí esa parte de generación de conocimiento que mantenemos, que no somos seguidores. Es decir, si nosotros tenemos una producción científica y una transferencia también que captamos de las empresas, luego también podemos dar a nuestros alumnos. Eso no lo tenemos que perder de vista. ¿Qué he observado yo como subdirectora de calidad? Que es una cosa que nos preocupa a la dirección, que como han ido disminuyendo todos los tiempos completos, tenemos muchos tiempos parciales ahora, la actividad investigadora en los títulos de grado, sobre todo, los de másteres más o menos se mantienen en toda la UPV, aquí sobre todo en este centro, pero en la UPV en general ha caído en picado, es decir, a niveles que podríamos hablar de hasta 0.
de algunos títulos. Entonces, eso también es un tema preocupante. Sí, es decir, yo creo que la diferencia fundamental entre la universidad pública y la privada es la investigación. O sea, en la medida que estamos en temas como ingeniería, o estás en la última, estás enseñando, y además a la velocidad que va la tecnología. Ya no nos cuentes, estamos hablando de informática o telecomunicaciones, que de un día para otro son cosas nuevas, y al final, si no estás investigando, es muy difícil que tú incorpores los últimos conocimientos, incluso que tus propios alumnos ya en los últimos grados, como trabajo fin de grado o incluso trabajo fin de máster, esté en los propios proyectos de investigación, que es súper útil. Y tienes toda la razón, como decía esta mujer, lo de la transferencia de tecnología lleva zapatos. Empezamos por los alumnos que van a las empresas. Es una vía espléndida de transferencia de tecnología. Quizá no de las que se computan o se pautan, porque se supone que la universidad todo el mundo tiene claro que es para enseñar. Pero es verdad que es muy importante, igual que es muy importante la comunicación. Y yo no sé si en este nuevo diseño de transferencia de tecnología se ha incorporado, pero tan importante es eso como que cogáis de vuestro tiempo y dediquéis un rato para ir a hablar a el colegio no sé dónde, o una feria de ciencias, o un concurso de robótica, como comentabas tú, y eso se debía de computar. Y se debía de computar en efectos de currículos. Vamos, yo eso lo tengo clarísimo, no sé. O sea, yo sé que las otras son las clásicas: emprendimiento, patentes y contratos, artículo 83, ¿vale? Esas son las de libro, pero yo siempre pongo la comunicación y yo siempre pongo el tema de los alumnos, porque es verdad que al final el mejor exponente de vuestra universidad o de nuestras universidades son nuestros alumnos que se incorporan en una industria. Ahí es donde tenemos una buena vía de transferencia y probablemente además incluso genere luego proyectos de otro tipo, porque en la medida que tú has tenido buena relación, has hecho un máster con él y demás, cuando surja un problema en la empresa dirán, pero he estado con... y seguro que nos van a poder echar una mano. O sea que incluso como esa vía que comentábamos de proyectos más allá del workshop, más un problema de relación, porque al final lo importante es generar confianza y con los alumnos generalmente sí se crea. Es un poco pero vamos, que tienes toda la razón del mundo. Bueno, pues Paloma, hemos hablado de la mujer, su papel en la ciencia y la tecnología, de la brecha de género, de las políticas de fomento de la cultura científica, que me gusta mucho eso de cultura científica. Aquí está la subdirectora de Cultura y yo siempre tengo la duda de si las acciones que hacemos de difusión de la ciencia y la tecnología deberían ser propias de la subdirección o del vicerrectorado de Cultura, ¿no? Bueno, aquí le llamamos cultura politécnica en la universidad, pero... lo tenéis más fácil porque todo es cultura politécnica. Os puedo asegurar que cuando estamos... Además se nota muchísimo. La unidad de comunicación científica, de cultura científica, perdona, me has hablado mal. Está en el vicerrectorado de investigación y transferencia, investigación e innovación, como se llame. La orientación es una. Pero cuando está en el vicerrectorado, ese es el 90% de los modelos que hay de UCCs. Cuando está en comunicación, ya no es tan fácil, por simplificarlo, porque se piensa más en esa visión de la universidad y no tan ligado a la investigación. Y ese es otro problema, además, y perdona que ya, y el último que digo. Cuando fue la reunión de las unidades de cultura científica, se reúnen una vez al año, fue en Granada este año, yo les dije, es que tenéis que empezar a comunicar de otra manera, los proyectos de investigaciones también. Pero cuando tú sabes que la gula del norte es un producto CSIC, cuando sabes que la Bultaco nueva, que además, aunque los chavales jóvenes no saben que es la Bultaco, la nueva es Carlos III, cuando sabes que las cremas no sé qué es Universidad de Barcelona, cuando sabes que, contad eso es lo que, incluso yo les decía, digo, mira, en vez de coger un reportaje y sentar a, que también, que no digo con esto que no hay que dejar la investigación, de sentar a un señor que ha hecho un nuevo descubrimiento, ha hecho una nueva investigación, tiene una nueva patente, digo, además, os vais a la puerta del Carrefour y le ponéis a la señora que se la con la Gula del Norte con el investigador, digo, eso sí que es un impacto, porque al final, o somos capaces de que el ciudadano perciba el valor de invertir en ciencia, que cuando hay un recorte en ciencia, igual que los hay en sanidad y en educación, como no podía ser de otra manera, todo el mundo se lleva la mano a la cabeza, o hacemos eso o vamos a seguir teniendo problemas, porque al final todo es así, están los votos detrás, y si el ciudadano se rasga las vestiduras con la ciencia, probablemente a lo mejor no se recorte tanto. Es un poco el último mensaje. Perdona que te he corto pero la mitad. No, estás más que perdonada, por Dios. Eres la protagonista y debes de tener la palabra. Pues muchísimas gracias, Paloma, por este repaso general que hemos hecho, y agradecer también a los compañeros que han estado muy activos en la transmisión de preocupaciones y opiniones. Y nada, Paloma estará esta tarde en la inauguración de la Semana de la Ciencia, con lo cual los que repetiré vas a poder volverla a ver esta tarde. Muchísimas gracias y un aplauso para Paloma, por favor. A vosotros también. Muchas gracias.